que recibimos con un fuerte aplauso a Rafael Berhuán. Bienvenido, Rafael. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días. Me gustó la música. ¿Será muy inapropiado decir que soy candidato a concejal por Providencia en el currículum? Es que como yo no pongo palomas, porque estoy comprometido con la sustentabilidad, tengo que usar las redes sociales y las presentaciones. Ahora, los 10 concejales que hay ahí hoy día funcionan bien, desde el Partido Comunista al Republicano, así que cada uno vota por quien quiera apoyar y a quien conozca y en quien tenga más confianza. Esa ha sido mi experiencia. Ya, vamos a otra cosa. Vamos a lo que me pidieron, que es hablar un poquito durante 20 minutos, desde los zapatos de la política pública sobre productividad, una cosa un poquito más macro. Igual la quiero bajar algo, no sé si voy a ser capaz de hablar de todo lo que dijiste que iba a hablar, pero voy a tratar de ir para allá, contándoles algunas cosas que quizás los que me han visto en charlas anteriores, las primeras láminas han visto, pero después aterrizarlo al tema preciso de desigualdad y productividad. El otro día conversaba con gente en otro contexto sobre sostenibilidad, sobre sustentabilidad, sobre rentabilidad de empresas y compromiso con el largo plazo, con un planeta que esté mejor cuando nos vayamos que el que recibimos cuando llegamos. Y muchas veces cuando uno habla con gente que no está metida en esos temas, tiene una aproximación bien pesimista, así como en términos de que aquí necesariamente hay una tensión. O sea, esta cosa es o es sobre crecimiento o es sobre sustentabilidad. O es sobre rentabilidad o es sobre sustentabilidad. Y la verdad que, de hecho, se ha puesto un poquito de moda de repente en algunos lugares hablar de los modelos de decrecimiento. En la práctica yo no soy pitonizo, soy malo para las proyecciones porque soy economista, pero yo les aseguro que ningún país va a seguir ese modelo. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos la esperanza de poder imaginar un mundo que es sostenido en el tiempo, que es sustentable, pero al mismo tiempo es un mundo que mejora el acceso a bienes y servicios? Y la respuesta es sí. Y la manera más obvia, yo creo que hay varios factores que uno tiene que plantear, pero el más obvio desde donde yo estoy es mejorando la productividad, porque la productividad por definición es más con menos. Entonces, y lo que quiero hacer hoy, voy a mostrar 3 o 4 láminas de contexto solo para que sea autocontenida y después me quiero meter firme en la relación de eso con el segundo concepto, no el de sostenibilidad, pero el de desigualdad que motiva el encuentro este año, porque ahí también hay harta evidencia que ahora va a conectar ese desafío de productividad con la necesidad de ya no desigualdad y productividad, como antes que era sustentabilidad y productividad y crecimiento, ahora es al revés, menos desigualdad para más productividad. Y quiero explicarles lo que desde la mirada más técnica, de la academia, de la política pública, sabemos sobre eso, para que después, cuando nos hablen desde la experiencia real, desde las empresas, ojalá hagamos una conexión entre las dos cosas. Entonces, muy rápido, y porque esto siempre funciona, uno tiene que usar la autoridad de los apellidos que cita o de las instituciones que están detrás. Voy a citar, tengo 2 párrafos acá, uno del Fondo Monetario Internacional 2015, que dice, si bien la desigualdad puede causar todo tipo de problemas, los gobiernos deberían enfocarse especialmente en sus efectos en el crecimiento económico. O sea, ya te está diciendo el fondo, que el Fondo Monetario Internacional es una institución tradicional que está preocupada, ¿no es cierto?, de promover el crecimiento económico. Y si ellos llegan a la conclusión que la desigualdad es un mecanismo para promover el crecimiento, dado que reduce la pobreza en un 90 y tanto % la reducción de pobreza mundial, según el Banco Mundial, es por crecimiento, no es política social. No es que la política social no sirva, pero no va por el lado de reducir pobreza, va por otras necesidades inmediatas. El fondo dice, no, esta cuestión está súper relacionada. Y ahora aprovecho, porque para que vean que uno hace la pega, ayer se entregó el último premio Nobel de la semana típica que ocurre siempre en octubre, que parte con medicina los lunes, física, química, La Paz, literatura el jueves, y los lunes, no me empiecen con la lata de que el premio Nobel de Economía no es un premio Nobel, no sean lateros. Ayer se entregó el de Economía, que efectivamente tiene menos años que otros, es del 69 o algo así, y es parte de la organización, se puede meter a la página web. Y aquí hay un artículo que apareció ayer en el New York Times, también usar a la autoridad para que no puedan cuestionar esto, diciendo los países, a propósito de a quién le entregaron el premio Nobel de Economía, que son 3 economistas, uno de ellos, el más conocido, se llama Acemoglu, un economista turco, que ha sacado algunos libros de divulgación general, pero que son más bien técnicos. Uno se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y el último se llama El corredor angosto o estrecho, y él con 2 coautores reciben el premio Nobel ayer porque analizan, entre otras cosas,
la importancia de que haya una participación económica amplia. De hecho, en sus libros y en sus papers más académicos se meten a fondo en cómo la desigualdad dentro de los países termina siendo una barrera al progreso económico, que es lo que los motiva a ellos, que los países alcancen niveles de prosperidad entendida como acceso a bienes y servicios más altos que los que tienen. Entonces, o le creen al Fondo Monetario, o le creen a los últimos 3 premios Nobel, pero desde la economía, no desde otras disciplinas que complementan nuestra manera de aproximarnos al problema. El tema de desigualdad es un tema fundamental para generar más productividad, que a su vez es el motor fundamental en los datos, repito, del crecimiento económico, ¿ya? Y que al final tengamos un mundo sustentable en donde podemos tener más y al mismo tiempo un planeta que se degrada menos. Vamos entonces a eso. Primero el contexto. 2, 3 láminas. Pido disculpas para los que me han visto muchas veces mostrar esto, pero solo para que esto sea autocontenido. Cuando yo tengo que hablar del desafío productivo, lo primero que les recuerdo, ¿por qué digo que productividad es más con menos desde la economía? Ahí está, Alemania y Chile, ingreso per cápita. Alemania podría ser Canadá, Australia, no importa. Elegí Alemania por razones que tienen que ver con que Alemania está justo en el percentil 90. De países ricos, entonces es un país rico, pero no es raro para nosotros como Singapur, Qatar o estos países que están tan alejados de nosotros. Pero insisto, está al lado de Canadá, de Australia, da lo mismo. Esto se repite, no es una anomalía de Alemania. Ahí está Chile, que es 1/3 de Alemania en PIB. Y ahí vemos las horas que trabajan según la OECD en Alemania y en Chile, y ellos trabajan 600 horas menos que nosotros. O sea, hacen más, 3 veces, con menos, 600 horas menos de trabajo. Liberan mucho tiempo para ocio. Entonces, no es que los alemanes tienen tanto PIB per cápita más que nosotros, tampoco los canadienses, los australianos y quien sea que a ustedes les guste, que tenga más ingresos, porque trabajan más que nosotros. De hecho, lo hacen a pesar de trabajar menos. ¿Qué pasa? ¿No es cierto? No es una novela de misterio, trabajan mejor. Entre paréntesis, esto tiene mucho que ver con el contexto. Yo agarro a alguien que vive en Alemania, lo traigo a Chile y su productividad va a caer de inmediato, y agarro a alguien que está aquí y lo pongo en Alemania y su productividad va a mejorar de inmediato. Igual hay responsabilidades personales, no sean frescos, pero el contexto importa mucho, ¿ya? Entonces, los países desarrollados desde un punto de vista del PIB per cápita, según los economistas, son más prósperos porque ellos liberan tiempo para ocio. De hecho, invierten menos, porque invierten tan bien que se pueden dar el lujo de invertir una menor proporción del producto y liberan recursos para consumo, que es lo que mejora la calidad de vida al final. Más consumo, más ocio y 3 veces el ingreso. Si eso no es calidad de vida, no sé qué es. Ahora, muy rápido, no voy a entrar en detalle, el problema es que entonces lo que está detrás de esto es productividad, son más productivos. Entonces ahora el problema es que Chile, y esto no es culpa del presidente Boric, no es solo culpa del presidente Boric, no es solo culpa del presidente Piñera, no es solo culpa de la presidenta Bachelet, esto es algo que se viene viendo, si ustedes se paran por acá más o menos a mediados de los 2000, esas son medidas de productividad agregada en Chile, da lo mismo, el punto es que están medidas horizontales. Y esto es un problema porque cuando uno mejora la productividad, igual que en una empresa, un punto de productividad es un punto de producción. Va directo, es 1 a 1. Y yo les quiero recordar que aunque 1% parece poquito, como el mundo del crecimiento es un mundo exponencial, no aditivo, en periodos largos de tiempo, la magia del exponencial. Si nosotros partimos en el último dato conocido, 2023, y crecemos a la tasa que el Banco Central está estimando a largo plazo para Chile, que es 1,8. Se van a equivocar, son estimaciones, pero no importa, el Banco Central, nuevamente, independiente supuestamente del mensaje ideológico, 1,8. Le quitamos la población, vamos a alcanzar el PIB per cápita de España hoy, no el de ese momento, el 2089. Eso es Excel. 1,018 menos población, 2089 tenemos el PIB per cápita de ellos hoy. Pero si creciéramos al 4%, que los países que hacen las cosas en promedio crecen cuando tienen el desarrollo de Chile, algunos lo hacen mejor, otros peor, seríamos España al 2041. Hasta yo alcanzaría a ver eso, muy probablemente. Y seríamos Alemania al 2050. Aquí Alemania no lo pongo porque está fuera, no es suficientemente grande la pantalla. Entonces, estas cosas tienen impacto y impacto relevante, al menos en los recursos necesarios para empezar a hacer cosas. Última lámina de contexto.
Este es el problema para conectarlo ahora con desigualdad. Lo anterior era una simulación, una cosa dinámica, imaginando un país que hace lo que han hecho otros, cuánto tardamos en alcanzarlos, en cerrar la brecha con el desarrollo. Esta es la foto, esta es la verdad hoy. Aquí están todos los países que publica el Fondo Monetario Internacional, 192 países con su ingreso per cápita. No voy a entrar en detalle, hay una cosa técnica que tiene que ver con la paridad en el ajuste, que los dólares compren lo mismo, hace toda la pega que tienen que hacer los técnicos, y los ordené desde el más pobre, con esta definición de PIB per cápita, al más rico. Los ordené, ahí están los 192 países. Y claro, África, en una parte muy importante, tiene ingresos per cápita que según los historiadores son los mismos que existían en el siglo II después de Cristo, en valor real de hoy, si uno pudiera medirlo en plata. ¿Cuánto trigo producían? ¿Cuánto producimos hoy día? Hacer la conversión, lo mismo. Y hay lugares en el mundo, como Hong Kong, Singapur, Qatar, que están no 20, 25 o 30 veces más allá en ingreso per cápita, sino que centenar de veces. Ya. Por eso hablaba del 90%, voy a limpiar las dos colas, me voy a ir al percentil 10 y el 90, para decir los pobres y los ricos, y ustedes ven que Chile, verde esperanza, está justo en la mitad. No en la mitad visual, física, porque la distribución no es uniforme, pero está separado más o menos a $20.000 de los más pobres y a 20.000 de los más ricos. Chile está exactamente en la mitad del camino al desarrollo, justo en este momento. Es un adolescente a medio camino. Y con eso, yo no soy psicólogo, no soy antropólogo, no soy sociólogo, vienen muchas cosas. Y yo les quiero contar 2 o 3 nomás para hacer el pase para desigualdad. En general, cuando uno ve esto, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué tiene que hacer Chile para cerrar la segunda mitad del camino al desarrollo? Los países en general acá se enfocan en su política pública en cosas cuantitativas. Si nosotros agarramos un ministro de Educación del presidente Lagos, por ejemplo, Vitar, se va a jactar, con justa razón, de que multiplicaron muchas veces los alumnos en educación superior, cobertura. Las métricas de un país de ingreso medio bajo son típicamente cuantitativas. Si yo voy a Haití hoy día, no voy a empezar a hablar de, no digo que no haya que hacerlo, pero de protección al consumidor, de eficiencia. Hay tantas otras necesidades previas. Ojalá los niños vayan a un colegio. Si la calidad de la educación no es tan buena, va a ser mejor que estén yendo que no. Chile ya hizo eso. Y ahora viene la segunda mitad. Y la segunda mitad, aunque esto es una caricatura, tiende a estar mucho más enfocada hacia lo cualitativo, no lo cuantitativo. Y entonces, el ministro de Educación del presidente Lagos dice, multiplicamos por 7 los alumnos en la educación superior. Y el representante de la generación política actual lo mira y le dice, ¿pero qué estamos aprendiendo? Y los dos tienen razón. Fue un éxito hacer eso y es un desafío enorme lograr lo segundo. Y eso va así para adelante. Y esto conversa con mi primer cuadro. Mientras más nos acerquemos, por ejemplo, en este caso a Alemania, que quedó ahí, por eso lo puse en el cuadro anterior, más cierto va a ser que como las presiones son a menor jornada laboral, no en la izquierda o en la derecha, en cualquier gobierno que lidere un país que ya está donde está Chile, las presiones van a ser a un mejor Estado para que genere confianza en los ciudadanos y dignifique su relación con la política pública, un mejor mercado para que las empresas no se coludan, las personas no se roben la plata que tienen que pagar impuestos, bla, bla, bla. Mejor mercado, mejor Estado. La discusión va a ir hacia calidad de las instituciones, pero se va a dar en un contexto donde cada vez va a ser más difícil crecer si no mejora la eficiencia, porque la cantidad va a ser un aporte cada vez menor. Porque al revés, vamos a ir para abajo en trabajo, vamos a ir para abajo en inversión para tener tiempo libre y para tener consumo, que es lo que tienen países como Alemania. Entonces, esto es sobre eso. Pero para lograr eso, tienes que empezar entonces a preguntarte qué cosa distinta a lo que hicimos acá hay que hacer. Y yo acá, solo para provocar y empezar a hacer el link con lo que viene después, voy a decir claramente, estas son todas caricaturas, no se enojen, claramente ese Chile que creció gracias al honesto esfuerzo y éxito de unas pocas empresas, estoy exagerando, Falabella, por ejemplo, en unos pocos sectores, en unas pocas regiones, nos permitió transformarnos en un país de ingreso medio, incluso un poquito de ingreso medio alto, y vivir esta trampa del ingreso medio que llaman algunos, la tensión de gente más educada que ahora se siente empoderada, afortunadamente, y que exige, y se está haciendo más difícil la discusión, pero ya para adelante ya no funciona así. Entonces no se trata de hacer un discurso vacío, que hay que complicar la economía, que hay que expandirla.
Inclusión, esto a mí, la inclusión social, por supuesto que me importa. Lo valórico es fundamental, en mi opinión. Hay 1000 razones morales por las cuales hay que hacerse cargo de los problemas sociales del país. Pero desde la perspectiva egoísta de la productividad, un país muy concentrado en pocas empresas, pocos sectores y pocas regiones no tiene la amplitud productiva, no tiene la inclusión productiva para poder tener los mecanismos de defensa ante choques internacionales y para poder ir desarrollando sectores que al final terminan de cerrar el modelo. Y Chile tiene que ir para allá. Entonces esto es sobre inclusión productiva. Esto es sobre complementariedad. Esto ya no es que 1, 2 o 3 exitosos lo hicieron, hombres blancos de 1,58 m que estudiaron en el mismo colegio. Ahora hay que meter a otra gente que es un poco distinta, pero que también aporta, porque la cuestión es sobre complementariedad. Porque el juego del desarrollo productivo no es un juego de suma cero, creo que lo decía Ricardo Caballero hace algunos meses atrás, que lo invitaron a algún seminario. Es sobre que dos sectores funcionando bien se potencian entre ellos y lo que suma es más que las sumas individuales. Eso está en toda la evidencia. Las políticas se complementan. Yo no saco nada con hacerme cargo de los permisos para que haya más emprendimientos si la ley de quiebra funciona mal, quiero decir. Se complementan las cosas. Entonces uno no puede... Eso es complicado porque uno dice, chuta, hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, no es fácil ser un país desarrollado. Esto es sobre competencia por razones obvias. Desde ahí viene entonces la necesidad de menos precios, más variedad, más calidad. Esto es sobre confianza en el Estado, por razones obvias. El Estado, esto no es, que lata decirlo, parece evidente, pero estoy pensando ahora en Acemoglu y su discurso. No quiero entrar en discusiones ideológicas, pero hay 2 columnas de Acemoglu, premio Nobel, sobre Chile, no es experto en Chile, pero ha venido hartas veces, muy reciente, sobre el proceso constitucional. Y su columna es: qué lamentable ver desde Estados Unidos y desde la academia que Chile se enfrentó a 2 procesos constitucionales igualmente fallidos por la misma razón. Y no fallidos ex post, fallidos ex ante. Porque no tenían cómo generar condiciones para que haya acuerdos a largo plazo, para que haya consenso, para que en definitiva se genere no Estado o mercado, sino que cada uno en su rol haciendo su pega. Porque no se trata que el Estado y el mercado se den de la mano y sean amigos y hagan un... No, o sea, a mí me tocó ser regulador y si uno sale de la pega siendo amigo de los que reguló, hay un problema. Otra cosa es que a mí me parezca que conversar con los regulados no tiene sentido, porque la norma número 1 de los sistemas de regulación anglosajones es conversar con el regulado. No porque yo crea que el regulado me va a decir cosas que tengan necesariamente que ver con lo público, pero si no me miente, me va a dar su experiencia de la realidad, de cómo funciona el mundo en su sector, que tiene que saber mucho más que el regulador. Y si te miente y te engaña, bueno, es un juego repetido. La próxima vez, nunca más lo llamáis y buscáis a otro. Yo creo que ahí aparece el rol de los gremios como un rol fundamental. No como cartero, voy a ser súper pesado, no como cartero de las 2 empresas más grandes de la industria, sino que como articulador, coordinador de necesidades que son bienes club, bien de toda la industria, para que la regulación salga bien. Alimentar el debate para que salga bien. Aunque sea latero, aunque sea una pega ingrata, aunque no te hagan caso en el Congreso, es tu responsabilidad, pienso yo, como gremio, ir con los temas, defenderlos, explicar por qué. Algunas peleas las ganáis y otras no, pero si no, la cuestión no funciona. Entre paréntesis, si no hay confianza en el Estado, a propósito de lo que estamos diciendo, que es algo de lo que mucha gente se jacta, es mucho más caro hacer política pública, pero mucho más caro, porque el Estado porque esta cuestión se tiene que basar en la confianza. ¿Se imaginan ustedes contratar a un banco de inversiones y no confiar en la asesoría y entonces ir a meterse y estudiar los balances de las empresas? Se te para el sistema. El sistema se basa en la confianza. Ahora, que haya confianza no significa que hay falta de accountability, pero eso es ex post. Y cuando te mienten, no te engañan, te cambiáis, te vais por otro lado, acusáis y eso ojalá quiebren. ¿Te fijáis? Pero el Estado no puede estar tampoco rindiendo cuenta ex ante y demostrando todo. Cuando está sometido al escrutinio 24/7, se va a perder todo el tiempo y plata en estar dando explicaciones, en vez de tomar decisiones, aunque sean equivocadas ex post. Pero, dado su programa, democráticamente elegido, las que corresponde que tome. Uno tiene derecho en democracia a equivocarse, por decirlo de alguna manera. Otra cosa es que lo haga sostenidamente, ahí hay que cambiar el gobierno. Y finalmente esto sobre largo plazo, también productividad, porque al final las decisiones que mejoran la productividad nunca tienen efecto inmediato. Al revés, en el corto plazo la gente no quiere cambiar, evoluciona para sobrevivir, no para innovar, le da susto, prefiere parar las cosas, status quo, y viene alguien y te dice cambiemos, no, qué susto. Y además puede que no funcione, peor, y además va a funcionar en 5 años, me quedan 2 en el gobierno. Ah, no, pues habría que ser tonto para hacer algo. Entonces, hay un temazo aquí en términos de cómo la economía está supeditada a la política y cómo la política, cuando está mal diseñada,
Acemoglu, premio Nobel por la importancia de las instituciones en el progreso económico, cuando las instituciones son extractivas, dice él, no inclusivas, cuando las instituciones permiten que un grupo pequeño, chiquito, selecto, capture la política para su propio beneficio y se lleve una parte demasiado grande, pasan mil cosas malas. Y esas impiden que tú mejores la productividad, que en economía es clave para el crecimiento, que en economía es clave para eliminar la pobreza y para que el mundo sea un mundo mejor en economía. Entonces, esta cuestión tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Por lo tanto, lo hago ahora y se repite un poquito, pero quería agregarle otros temas, última lámina. Por lo tanto, yo quería decir, miren, al final del día, insisto, desde la economía, no desde una disciplina que está tratando de que la economía... Esto no es una pelea de disciplina, al revés. Lo que necesitamos es un trabajo interdisciplinario que mejore, y de hecho los psicólogos se han metido en la economía hace mucho rato y por Dios que han aportado. A propósito del premio Nobel, hay 3 premios Nobel en economía desde el 2000 a la fecha que son de profesión psicólogos y han servido mucho. Y así, ¿no es cierto? Y la sociología, uno de los de ayer es cientista político, bla, bla, bla. Si estas son ciencias sociales que tienen que potenciarse desde su mirada para que en conjunto expliquemos estos fenómenos tan complejos y podamos, ojalá, mejorar los problemas que enfrentamos. Entonces, esto, a ver, yo en resumen, y paro acá porque estoy pasado un minuto, en resumen, primero, aquí estamos hablando, si queremos hablar de productividad para crecer más, hay que cambiar. Y cambiar implica asumir riesgos. Entonces, lo primero es que tú necesitas asumir riesgos y en la cabeza te pide no asumir riesgos. Porque evolucionamos para sobrevivir y no para innovar. Eso no es culpa mía, pregúntale al neurólogo por qué pasa, pero la amígdala, la antena, lo primero que detecta son los peligros, no las cosas buenas. Por eso nos gusta leer las noticias malas en los diarios. Pero eso va contra innovación y la innovación habitualmente fracasa y hay que insistir. Pero eso necesita una cultura de la evaluación, una cultura que acepte que el fracaso no es para pillar a gente que se equivocó, sino que es para reoptimizar, como dicen los ingenieros. Pero eso significa que hay que asumir riesgos también, pero tú no podías asumir riesgos si tu cabeza te pide no asumirlo y si la cosa es tan desigual que la posibilidad de que tú tengáis éxito es casi nula, porque al final esta cosa está controlada por 4, 5, 6 o 7. Entonces, las sociedades muy desiguales hacen que el 90 y tanto % de la gente se quede sentado mirando el techo esperando que le digan qué puede o no puede hacer. Y así no funcionan los países prósperos. Tengan más o menos participación del Estado, estén en Europa o en Norteamérica. Entonces, esto es sobre desigualdad y la posibilidad de que nosotros asumamos el riesgo porque vemos que hay una posibilidad de que funcione la cosa. Obviamente que esto es sobre educación, porque al final las sociedades más desiguales, y esto va de la mano, son típicamente sociedades donde la educación se reparte de manera también muy desigual. No hay sociedades donde la educación es igualitaria y haya al mismo tiempo alta desigualdad. Y al revés tampoco. Esto es sobre eso. Esto es sobre complementariedad, como dije, y nuevamente, desigualdad es complementariedad. No es, si somos 5, Universidad de Chile, primer curso de contabilidad, Atilio Besio, mi primera clase en mi vida, yo tenía 16 años, era tan inteligente, salí súper joven. No, 18, no sé. Y marzo 1983, y el profesor de contabilidad dice, yo soy economista, me caga la contabilidad, y dice, si hay 5 personas en una mesa y siempre están de acuerdo, 4 sobran. Esto es lo único que me acuerdo del curso de contabilidad. Bueno, y que hay activos y pasivos y esas cosas. Y yo lo encontré súper inteligente, ahora era cabro chico y todavía lo encuentro inteligente. Me pareció bonito. Si hay 5 y siempre piensan lo mismo, 4 sobran. Estoy jugando, pero esto es sobre complementariedad y está todo el análisis empírico y teórico que justifica eso en los datos. Esto es sobre qué pasa en los países muy desiguales. Voy a terminar en 2 segundos. ¿Qué pasa en los países muy desiguales? No solo no hay confianza en el Estado y el Estado tiene que hacer una pega mucho más onerosa, tiene que gastar recursos en convencernos en vez de estar gastándolos en hacer las cosas bien o tratar de hacerlas bien, sino que además, eso era para agarrar el vaso, en los países más desiguales hay un montón de evidencia. Leí ayer a Acemoglu que los gobiernos se ven, como hay mucha desigualdad, la gente obviamente está muy desconforme y como está desconforme le exige al gobierno soluciones rápidas. Como exige soluciones rápidas, se facilita el populismo. ¿Habrá algún país donde haya populismo hoy día en el mundo? ¿Hay alguno donde no lo haya en su clase política? Eso es un incentivo, soy economista, es un incentivo a un rayado de cancha que genera eso. Algo está pasando. Entonces, si además queréis soluciones rápidas, lo que empieza a pasar es que las cosas que parecen responsables, culpables, los sospechosos de siempre, por ejemplo, globalización, los gobiernos dicen, yo mejor voy a echar esto para atrás. Entonces, hay mucha evidencia empírica que muestra estadísticamente que en los lugares más desiguales los gobiernos les cuesta mucho hacer política y cuando las cosas están funcionando las echan para atrás
porque habitualmente terminan siendo víctimas de los populistas que culpan a algo como si fuera eliminemos la UF para acabar con la inflación. Entonces soluciones fáciles. Entonces cerremos la economía porque los gringos capitalistas nos están generando pobreza. Y entonces se revierten las pocas cosas buenas que tienen. Es sobre grupos de interés. Si hay desigualdad es mucho más fácil que los que tienen mucho y son poquitos se coordinen y capturen todo para ellos. Cuando hay una cosa más igualitaria, hay una masa de gente parecida a ti y ya no es tan fácil. Esto es sobre desigualdad y confianza, como dije recién, y finalmente sobre desigualdad y políticas a largo plazo. Tomarse los tiempos y poder, ¿no es cierto?, hacer las cosas como corresponde. A mí, una de las cosas que más rabia me dio de la reforma tributaria del 2016, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, fue que se jactara algunos de los ministros de que la habían sacado en 2 días en el Congreso. Porque las cosas tienen que tener su tiempo, necesitan pensarse, necesitan deliberarse, para eso está el Congreso, y esta cuestión no es un juego de que sí o no, sino hay que discutir, y además siempre son malos los proyectos, porque son hechos por seres humanos. Entonces, esto necesita su tiempo. Ahora, que se demoren desde el año 95, ¿cuánto es? 30 años y 22 proyectos de ley para sacar Salacuna Universal, ya, eso es too much. ¿No es cierto? Eso ya no es tomarse su tiempo, eso ya es una falta de respeto a una política que todos sabemos que es necesaria para mejorar la inclusión, el crecimiento, pero ni tanto ni tampoco. Así que obviamente con desigualdad también es más difícil que exista este tiempo y esta paciencia y esta madurez para que las cosas se puedan trabajar como tienen que trabajarse cuando las personas están bien intencionadamente pensando claro hacia adelante. Paro acá, perdona por lo rápido y que tengan un lindo almuerzo. Gracias.